Bienvenidos a Observatorio Semanal. Parece increíble, pero ha pasado ya un año desde los sismos en realidad, del pasado septiembre de 2017. Y el día de hoy vamos a dedicar el programa a reflexionar sobre lo que se ha hecho, sobre todo en materia de reconstrucción, las decisiones que han tomado las autoridades, la manera en la que se han utilizado los recursos públicos destinados a ese fin y sobre todo la situación en la que se encuentran hoy muchas personas damnificadas por aquel terrible terremoto. Luis Antonio, quizá lo primero que hacer es darle un panorama a nuestro auditorio, un panorama al cabo de un año de cuáles son los aspectos y los datos más relevantes que desde tu punto de vista hay que conocer para entender qué ha sucedido. Muy bien, como la audiencia sabe, hace un año la Ciudad de México y otras zonas del país sufrieron un devastador terremoto donde repentinamente miles de personas, en cuestión de minutos, pasamos de ser habitantes a ser damnificados. A un año de este evento, todavía no vemos cierta claridad en torno a cómo se van a dar el proceso de reconstrucción. El gobierno de la Ciudad de México, porque también hay que aclarar, el gobierno federal ha brillado por su ausencia, se ha centrado en tres mecanismos para el proceso de reconstrucción. Uno, que fue el establecimiento de una comisión para la reconstrucción, recuperación y transformación de una Ciudad de México en una cada vez más resiliente, conformado por un comisionado electo por el jefe de gobierno y subcomisionados que son académicos y miembros de la sociedad civil. El segundo punto o el segundo aspecto es la conformación de una ley para la reconstrucción, que es el marco jurídico que se creó para llevar a cabo este proceso, pero que a juicio de nosotros los damnificados es una ley que castiga en vez de beneficiar a las y los damnificados, ya que toma como mecanismos para el proceso de reconstrucción y rehabilitación de nuestros predios los créditos o la redensificación. Y el tercer aspecto es la creación de un fondo, ¿sí?, que inicialmente se planteó de 8.700 millones de pesos, luego y repentinamente se redujo a 6.800 millones y no se ha dado cierta claridad en torno a cómo se han manejado esos recursos. Entonces, ahorita en la Ciudad de México todavía existen muchos predios que no cuentan con dictámenes que permitan determinar cuáles son las condiciones estructurales de los inmuebles. ¿Qué les parece si seguimos el orden que nos presenta muy bien Luis Antonio de los tres cajones y valoramos más o menos qué ha pasado? Primero, estos comisionados. A ver, Mariana, adelante. Bueno, yo más bien quiero enfatizar que la política de reconstrucción tiene que ir de la mano de una política de restitución de derechos y de reparación, ¿no? Ok, a ver. Y algo que me preocupa al escuchar a las autoridades, tanto salientes como las que van a entrar, es que todo está con miras hacia un futuro y hay elementos que no se han ni reconocido del pasado, ¿no? A ver, explícanos por eso hicimos esta iniciativa ciudadana que se llama Documenta desde Abajo, 19S, donde participó Luis Antonio, conformado por académicos, por estudiantes de licenciatura, de posgrado, por organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, ¿no? Justo para documentar las afectaciones a los derechos de las personas, ¿no? Lo que identificamos desde el inicio y que nos preocupó muchísimo como ciudadanos, no como académicos, investigadores, estudiantes, sino como ciudadanos, fue que desde un inicio las autoridades se estaban enfocando en los edificios y no se están enfocando en la gente. Ok, ¿sí? En las tres dimensiones, o sea, la comisión especial, la legislación y la, digamos, canalización de los recursos va más orientada, digamos, hacia la reconstrucción de los inmuebles. Sí. El marco jurídico, ¿no?, que menciona Luis Antonio no tiene un enfoque de derechos, ¿no?, para empezar. La comisión de reconstrucción, la información, tuvimos la oportunidad de estar en algunas de las sesiones abiertas, la información que estaban generando, que es muy importante pero es insuficiente, tenía que ver con los daños de infraestructura, de los edificios, no en las personas damnificadas. De hecho, a mediados de finales de noviembre, ni siquiera había un censo sobre Tláhuac, San Gregorio e Iztapalapa, ¿no? Posteriormente, en el censo que sale hace unas semanas, ya el censo oficial de la Comisión
para la reconstrucción, se identifica que Tláhuac fue la delegación con mayores daños, pero a mediados de noviembre ni siquiera se había iniciado un censo al respecto, ¿no? Entonces ahí a mí se me hace que lo primero a resaltar es esta falta de enfoque en los derechos de los damnificados y que por lo tanto no puedes pensar en reconstruir si primero no piensas en qué es lo que hay que restituir en materia de derechos y reparar en algunos casos. O sea, de alguna manera lo que está diciendo es que estamos a un año y tenemos que replantearnos el punto de partida de las acciones a llevar a cabo por parte de las autoridades. Yo pienso que se tiene que ampliar, sí, la mirada. O sea, un replanteamiento y una ampliación de mirada. Y algo muy importante, detente un punto en eso, que dejaste caer la frase de el gobierno federal ha brillado por su ausencia. ¿Qué quisiste decir ahí, Luis Antonio? Pues simple y llanamente, pues, hablando en el caso concreto del multifamiliar Tlalpan, no se ha aparecido ninguna autoridad federal, no se ha manifestado de ninguna manera, y entonces eso nos hace pensar que, de que si bien estamos inscritos en un marco territorial que es la Ciudad de México, creo que en una situación de desastre donde fallecieron personas, donde colapsaron edificios, donde se trastocó fuertemente la vida cotidiana de las personas, era muy importante también la participación del gobierno federal y pues como lo digo, ha brillado por su ausencia. Cuéntanos un poco de tu experiencia ahí, porque hay que decir que tú eres, como dijiste, hemos pasado de un minuto a otro a convertirnos en damnificados. ¿Cuál es la situación en la que se encuentran hoy ustedes? Descríbenos un poco a quienes no estamos ahí in situ, qué es lo que ha pasado y qué es lo que están pasando para entender y retomar el punto de Mariana que tiene que ver con cuál es el enfoque que deberíamos de estarle dando al diseño de las políticas en materia de reconstrucción. Pues sí, miren, en términos concretos, para decirlo también de manera muy rápida, porque lo que ha acontecido en un año se tendría que decir muchas cosas, pero en términos concretos yo podría comentarte que durante las labores de rescate, la atención a las y los damnificados fue insuficiente, ¿sí? En el caso del multifamiliar Tlalpan, nunca se presentó una autoridad de renombre, sino hasta 7, 8 días después, y eso porque nosotros como damnificados nos organizamos, redactamos un comunicado de prensa, lo enviamos a los medios de comunicación y fue así como las autoridades respondieron a ese llamado. Ese primer comunicado de prensa que se escribió desde el multifamiliar Tlalpan era una llamada de auxilio, decir, estamos aquí, estamos en las calles, no sabemos qué está ocurriendo con nuestros hogares y sabíamos que ante un intento, porque eso nos pareció, porque como comentaba, no había funcionarios que nos estuvieran atendiendo, eran más bien organizaciones civiles que nos estaban organizando, más o menos señalando algún punto de información, pero las autoridades estaban brillando por su ausencia. Entonces decidimos organizarnos, crear la Asamblea de Vecinos del Multifamiliar Tlalpan y a partir de ello utilizar los medios de comunicación para hacer y levantar nuestra voz. Porque si no fuera así, mucho de lo que ha acontecido con nosotros pues no se hubiera difundido. Entonces, a un año, nosotros sabíamos que las autoridades, como comentaba Mariana, se estaban encargando más de los inmuebles, no se estaban preocupando por la situación de las personas, cómo se estaba viviendo en albergues y campamentos, y ante este desamparo que vivimos, tuvimos que organizarnos. Y fue así como otros predios se estuvieron aglutinando con nosotros y conformamos el colectivo Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Y a partir de esa movilización que hemos realizado, hemos hecho muchas acciones como pedirle posada al entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera para solicitar y pedirle su comprensión ante la situación en que vivimos, pero incluso también tuvimos que cerrar calles, particularmente como 4 o 5 veces Calzada de Tlalpan, y solo así fue como las autoridades han podido o se han obligado a establecer vínculos con nosotros. Hemos tenido mesas de negociaciones que han desembocado en la conformación de un fideicomiso para que predios puedan acceder a la reconstrucción y rehabilitación de sus inmuebles sin pasar ni por créditos ni redensificación. Mariana, escuchando a Luis Antonio, pues me queda claro la sensación de desamparo en la que se encuentran las personas damnificadas y la necesidad que ha tenido de organizarse de manera reticular, de manera, digamos, horizontal entre ellos. Tú decías, y me gustaría que me explicaras qué quiere decir esa idea, que la ley que se aprobó no tiene enfoque de derechos. Es decir, que es una ley que no tiene en el centro a las personas. ¿En qué sentido y qué tipo de figuras deberían de estar contempladas en la ley o qué tipo de
digamos, sí, pues de orientaciones y directrices que no están y que vale la pena advertir pues su ausencia. Me voy a referir un poco a los resultados de la documentación que hicimos como Documenta Desde Abajo. Por ejemplo, en términos de derecho a la vivienda, ¿no? Hay dos maneras de pensar en el derecho a la vivienda. Los que pueden mostrar que son propietarios porque tienen sus escrituras y tienen toda la documentación que los reconoce como tal, ¿no? En este caso, en la documentación que hicimos había un 66% de los encuestados que se decían ser propietarios, pero como la tercera parte de ellos no tenían las escrituras. Hay gente que perdió todos sus objetos personales, una serie o personas en lugares como San Gregorio, donde es una propiedad familiar, pero viven varias familias ya extendidas, porque así son como pueblo originario, así es la manera en que se utiliza un predio, o sea, que caben dentro de lo irregular, ¿no? Y sin embargo, en las encuestas la gente se decía propietario, ¿no? Entonces ahí hay dos maneras de entenderlo. El derecho a la vivienda como parte de la política de reconstrucción se le otorga solo a los que tienen las escrituras y los documentos oficiales, o se reconoce que independientemente de los papeles son damnificados, perdieron su patrimonio, ¿no? Sean poseedores, sean propietarios, y por lo tanto el Estado tiene la obligación de restituir su derecho a la vivienda. El enfoque va más bien hacia un lado, o sea, de hecho la ley reconoce mucho más el derecho a propietarios, que lo pueden acreditar por encima de los que eran inquilinos, que aparecen muy poco en la ley, ¿no? Entonces ahí hay un enfoque que consideramos, y ahí coincidimos con las exigencias de Damnificados Unidos, que el derecho a la vivienda es por ser damnificado, no propietario, ¿no? Eso en un elemento. Y la reconstrucción abarca mucho más que un inmueble. Por ejemplo, dentro de las entrevistas que hicimos, la quinta parte de las personas entrevistadas dijeron que perdieron su empleo como resultado del sismo, sean porque se tuvieron que trasladar a un albergue oficial que quedaba a una distancia considerable, sea porque el mismo edificio donde estaba su empleo se dañó, pero es la quinta parte. Entonces, si uno suma 20% de los damnificados perdieron su empleo, más el hecho de que muchos perdieron casi todos sus objetos personales, más su patrimonio, ¿no? Más todos los gastos que ha implicado en este año poderse movilizar, además de mantener su vida cotidiana para exigir la reconstrucción. Eso apunta, o sea, no tenemos más datos para confirmarlo, pero creo que sí apunta hacia un posible empobrecimiento. Y por lo tanto, esos son también medidas dentro de una política de reconstrucción integral del gobierno de la Ciudad de México, tendría que contemplar. Sí. Me parece importantísimo. Gracias por habernos ayudado a hacer este primer mapa de cómo están las cosas y sobre todo a enfatizar en dónde debería de estar el enfoque de lo que sigue. Vamos a un corte y regresamos. Y hay una parte que me parece importante y te quiero preguntar, Luis Antonio, porque también la mencionaste, que dijiste que al final las medidas contempladas en la ley las consideran ustedes más como sancionatorias y no como reparatorias. Entonces, por ahí vamos a empezar, pero vamos a un corte. Esto es Observatorio Semanal. Ya volvemos. Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos hablando de lo que ha sucedido desde el punto de vista de los damnificados y desde el punto de vista del tejido social en no solo la Ciudad de México, pero nos hemos centrado sobre todo ahí al cabo de un año de los terribles terremotos y del terrible terremoto del 19 de septiembre de 2017. Luis Antonio, decía yo antes de ir a un corte que por ahí me quedó una frase que dijiste en tu primera intervención y que me gustaría que profundices en ella. Dijiste que la ley de la reconstrucción tiene un enfoque ya no solo no de derechos, ya no solo no centrado en las personas, sino que además en un aspecto muy particular ustedes la consideran más una norma sancionatoria que una norma reparatoria. Detente en el punto, explícanos a qué te refieres. Muy bien, me voy a centrar en tres aspectos de la ley que a nuestro juicio de los damnificados castiga en vez de ayudarlos a pesar de la condición que les provocó el terremoto. En primera, esta ley
nunca fue consultada por los damnificados, ¿sí? Nosotros estuvimos en las puertas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal solicitando audiencia para poder platicar y acordar los términos de la ley que contemple el punto de vista de las y los damnificados. Y por más que nos presentamos, nunca se tomó la opinión e incluso el 24 de noviembre se aprobó fast track, es decir, de manera repentina y con la intención de que ya se implementara. El segundo aspecto muy importante de esta ley es que establece el mecanismo de créditos para la rehabilitación y reconstrucción de los predios en caso de que no se acredite una condición de vulnerabilidad socioeconómica. A ver, explícanos eso. Bueno, lo que propone la ley en su fracción, en su capítulo 3, es que los predios deben de ser reconstruidos o rehabilitados mediante el mecanismo de créditos preferenciales, a partir del cual los damnificados tienen que adquirir una deuda para poder reconstruir y rehabilitar sus predios. Algo que es pues muy fuerte, porque a partir de un censo que se hizo desde Damnificados Unidos, aproximadamente el 70% de las personas damnificadas son adultos mayores, es decir, personas que ya pagaron su casa y que por un siniestro como el que ocurrió, es injusto que vuelva a pagar de nuevo. Y ello aunado a que todavía no se han transparentado las donaciones nacionales e internacionales que se han ofrecido a las personas afectadas por este siniestro, y porque nosotros consideramos que hay recursos públicos suficientes para ellos, aunque estén mal distribuidos. Creo que una buena distribución permitiría la reconstrucción y rehabilitación de nuestros predios a fondo perdido. Con los recursos públicos, una inversión de recursos públicos por parte del Estado. Ha habido una dimensión, Mariana, que a mí me ha resultado muy interesante, ¿no? Y que es en la que tú estás involucrada, que tiene que ver con ya no solamente los damnificados que se unen en esta organización, y que es muy importante que lo hagan, y que me parece que además con lo que Luis Antonio nos cuenta se explica muy bien por qué lo han hecho, sino también otras redes de actores a los que tú ya aludías, sociales y académicos, que empiezan también a generar una serie de iniciativas vinculadas con lo que está sucediendo. Ayúdanos a entender esa dimensión, cómo se organizan, por qué se organizan, en fin. Mira, a mí se me hace, si regresamos a las escenas en los medios de comunicación, los primeros días después del terremoto, y regresamos a los encabezados que todo el mundo vio, ¿no? Eran como los como la entrada de los millennials a la sociedad civil, el renacimiento de la sociedad civil, la Roma cambia a los bares por el acopio, ¿no? Que apuntaba un poco a lo que señalaba o sugería era que iba a haber un renacimiento tipo 85, ¿no? Pero en otro contexto. Y a mí se me hace, y después se quedó fuera, ya se acabó, cuando Peña Nieto el 4 de octubre dice ya terminamos las tareas de emergencia porque ya rescatamos el último cuerpo del edificio de Álvaro Obregón, era como ya fin de procesos organizativos de la sociedad civil. Y queda muy corto, si bien eso fue algo fundamental, ¿no? Y lo dicen, no sé, hay documentales que han circulado en estos últimos meses que demuestran ese tejido que fue fundamental en las primeras semanas del acopio, de apoyar en los campamentos, productores de comerciales que se volcaron a preparar comida para 12 campamentos durante 6 meses, ¿no? Junto con otros voluntarios en la colonia Portales, esfuerzos ciudadanos fundamentales. Hubo mucho más. O sea, a mí me gustaría colocar aquí que hay una densificación de redes ciudadanas, ¿no? En nuestro caso era ver qué podíamos aportar nosotros como académicos. Yo soy antropóloga, y María Paula Zafón, que es del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y los demás que coordinamos Documenta Desde Abajo, todos los profesores de facultades de Derecho de la UACM, también de Ciencias Políticas aquí de la UNAM, del Instituto Mora, etcétera, que participaron en esta iniciativa, fue preguntarnos qué puede contribuir la sociedad civil desde la academia, en primer lugar. Y ahí fue fundamental, a mí me impresionó que en un terremoto que sucede más de 30 años después del 85, con todas las redes, las cámaras de vigilancia, todo lo que existe en esta ciudad en términos de infraestructura, el Estado fue incapaz de convertir en legible un caos, ¿no? Eso lo tuvimos que hacer nosotros como sociedad civil.
¿Cómo es posible que a un mes del terremoto el gobierno de la Ciudad de México no sabía cuántos campamentos civiles existían? Mancera, a las 6 semanas, en un reportaje, una entrevista que le hicieron, dijo, yo creo que son 12 campamentos civiles. Había 78 los que abrieron, frente a 48 albergues oficiales. Patricia Mercado, como secretaria de gobierno en ese entonces, nos pidió a nosotros la lista, porque ellos no sabían cuántas personas damnificadas estaban en determinados puntos de la ciudad, ¿no? Entonces fue la necesidad, que esto fue algo que puede hacer las ciencias sociales, es hacer legible un caos, ¿no? Y en segundo lugar fue la aportación fundamental de derechos humanos, de las organizaciones de derechos humanos en el país. No existe muchos antecedentes, en contraste a otros países, del trabajo de derechos humanos frente a desastres, ¿no? Los únicos 2 casos que por lo menos yo tengo presentes fue del huracán Stan en el 2006. El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Romero en Tapachula emitió un informe sobre los derechos a la participación política de damnificados, y el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan de Guerrero, después en el 2013 con Irma y Manuel, con los huracanes, ¿no? El derecho a la alimentación y demás. Pero aquí hubo, creo que, una contribución fundamental de pensar los desastres, primero, la perspectiva socialmente construidos, y segundo, que hay derechos, hay obligaciones del Estado que por acción o omisión no está cumpliendo, y por lo tanto hay una serie de violaciones a los derechos humanos que se tienen que reconocer y que se tienen que atender. Hay un momento crucial a lo largo de todo este año, de esto que nos cuenta además Mariana, de cómo se empiezan a construir redes de acompañamiento de distinta naturaleza, y esta muy importante Documenta Desde Abajo, que además tiene la virtud de ir acreditando con información fehaciente y real qué es lo que está sucediendo, es decir, cosa que, bien dices, lo deberían de hacer desde las autoridades si no lo han hecho, pero en fin, un momento crucial tiene que ver cuando el entonces comisionado para la reconstrucción, Ricardo Becerra Laguna, decide renunciar. Creo que es un momento importante y me gustaría reconstruir un poco, Luis Antonio, cómo vivieron eso, porque el esfuerzo que se había hecho desde ahí, según recuerdo, era precisamente el de vincular con las distintas organizaciones. Al parecer había construido una relación de comunicación desde el gobierno, porque había sido nombrado por el entonces jefe de gobierno con las organizaciones, pero hay un tema que tiene que ver con decisiones de cómo se iban a administrar los fondos económicos que lo conduce a la renuncia. Cuéntanos cuál es tu opinión de ese evento tan importante. Bueno, hay que constatar que Ricardo Becerra renuncia el 16 de febrero del 2018, justo cuando en la Ciudad de México vivimos otro temblor muy fuerte en la tarde, y si bien este terremoto no generó daños, pues la comisión colapsó, ¿no?, con la renuncia de Ricardo Becerra. Y en ese sentido, desde Damnificados Unidos de la Ciudad de México, lo percibimos que era un desencuentro por el manejo y el uso de los recursos públicos. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado. Ricardo Becerra nunca se había presentado, por ejemplo, al multifamiliar para ver cuáles eran las condiciones de las y los damnificados, ¿sí? Con él tuvimos reuniones, ¿sí?, pero que fue a base de exigir encuentros con las autoridades. Ricardo Becerra, en su administración, siempre se mantuvo firme en seguir el mecanismo de la Ley para la Reconstrucción, y fue a base de estar de alguna manera buscando resquicios dentro de la ley que fuera benéfico para las y los damnificados, como nosotros pudimos crear una ruta distinta a la que nos quería imponer el gobierno de la Ciudad de México. En cuanto al manejo de los fondos, sin duda fue muy lamentable que en un inicio se centrara en 3 diputados, que fue Leonel Luna, Mauricio Toledo y Jorge Romero, porque en un contexto de campaña electoral, como fue el de 2018, pues daba muchas cosas que pensar. Muchos millones de pesos, ¿sí?, además. Y para nosotros como damnificados, esta fue una afectación más que se acentúa a las que ya se han señalado en el informe, porque es inadmisible éticamente que se trate de forma irresponsable el uso de los recursos. Entonces, para nosotros las y los damnificados, ese momento pues fue un momento de impas, ¿sí?, porque se rompieron los acuerdos no se rompieron, más bien se postergaron, hubo ¿cómo decirlo? Pues hubo un impas que retrasó todavía más el proceso de la reconstrucción, a sabiendas de que todavía existen personas que se encontraban en las calles. O sea,
es muy importante, un antropólogo llamado Anthony Oliver Smith señalaba que el proceso de reconstrucción, para que sea firme y rápido, necesita un tejido institucional muy fuerte, ¿sí? Entonces, con la renuncia del comisionado y el periodo de tiempo que se tardó, se rompe, pero aparte demuestra que el gobierno de la Ciudad de México no tiene esta capacidad para reasimilar esta renuncia y continuar instantáneamente con el proceso. Mariana, tu opinión como antropóloga de esto que has dicho muy bien, un gobierno que es incapaz siquiera, digamos, de construir una narrativa de lo que está sucediendo. ¿Cómo te lo explicas? ¿Cómo te explicas ante una situación como estas, con todo lo que existe hoy, que no haya habido la empatía y que no haya habido la decisión política para tomarse con la seriedad con la que se debe tomar una situación como estas? Eso es algo que me estaba preguntando mucho a lo largo de este año. Quiero, y lo voy a responder, ¿sí? Empezando con en nuestro informe que está en nuestra página web de documentadesdeabajo.org, hay una serie de testimonios. Y hay un testimonio de Edith, que es una psicóloga social, que estuvo atendiendo ahí a los familiares de víctimas en el edificio de Álvaro Obregón, ¿no? Y algo que ella recalca, porque ella viene desde hace años trabajando con familiares de víctimas de desaparición forzada. Y lo que ella documenta y señala en su testimonio es que los mismos patrones de conducta que ella ha visto que hacen las autoridades frente a familiares de desaparecidos, lo repitieron en el caso de los familiares que estaban esperando a saber si su ser querido estaba vivo o muerto y si iban a poder rescatar su cuerpo. A tal grado que los familiares que estaban ahí en el campamento casi 2 semanas o 2 semanas esperando afuera del edificio de Álvaro Obregón, varios de ellos vincularon su angustia de no saber y de no confiar si las autoridades le iban a entregar el cuerpo de su ser querido para poderle dar un entierro digno a la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Qué durísimo. Te voy a tener que interrumpir, pero regreso contigo, porque vamos a un corte y volvemos, y me parece muy importante esto que nos están ayudando a hacer, que es visualizar desde la percepción, desde la perspectiva y desde el sufrimiento de las personas damnificadas, porque no hay que perder de vista de qué estamos hablando. No estamos hablando de edificios, no estamos hablando de ladrillos, no estamos hablando de esqueletos de infraestructura de una ciudad, estamos hablando de seres humanos. Volvemos aquí a Observatorio Semanal. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Te preguntaba, Mariana, y me ha impresionado mucho la respuesta que me has dado a partir de un testimonio de una psicóloga social que se da cuenta que los damnificados que han perdido familiares o perdieron familiares durante el sismo relacionaban la relación que tenían con el Estado y la actitud de las autoridades del Estado, vinculándolo con la desaparición de los 43 muchachos de Ayotzinapa. Y me advertías que esto evidencia la manera en la que las autoridades, digamos, se posicionaban frente a las personas, pero también la profunda desconfianza de las personas hacia las autoridades. Sí, estaba ahí hablando del caso de Álvaro Obregón, ¿no? Que los familiares empezaron a decir, es que a lo mejor nunca vamos a saber qué pasó, y en este caso ya sabían que habían fallecido sus seres queridos, pero querían los cuerpos, ¿no? Es lo fundamental que quiere cualquier familiar. Y empezaron los rumores, o sea, el Estado, lo que dice Edith en su testimonio, es que primero el Estado no daba información de manera oportuna, no ofrecía certeza, no socializaba la información, se le daba a un familiar, pero no a todos o a algunos por aquí, generaba un tipo de cerco de información, eso alimentaba la desconfianza, empezaban los rumores, tampoco decían algo para contener los rumores, y eso generaba fragmentación entre los familiares, ¿no? Entonces ahí obviamente es una señal de una profunda desconfianza. Ahí en algunos rumores sí fueron después confirmados, que a un familiar le decía, todavía estamos buscando el cuerpo de tu hijo, pero ya llevaba 3 o 4 días en el CEMEFO, ¿no? Entonces ahí, en primer lugar, la pregunta es, aquí las violaciones a los derechos son en gran parte por omisión, bueno, en este caso. El caso de Ayotzinapa es por un vínculo estrecho entre autoridades y el narco, ¿no? Por acción.
¿cómo es posible que en un caso de omisión, en un caso de un temblor donde no fue una acción del Estado, ¿no? Tengan esa misma actitud de no dar información, de no generar certeza? En un momento de crisis, el Estado lo que tiene que hacer es contener. Todos entramos en crisis, tembló la tierra. Y lo que aumenta la crisis es cuando no das información oportuna, donde no socializas, donde no contienes una crisis. Yo considero que hay dos elementos que pongo ya con mi papel de antropóloga. Una es que el Estado está ubicando que el desastre es el resultado de un fenómeno natural, tembló la tierra, ¿no? Y no está reconociendo sus obligaciones y su papel tanto en evitar situaciones de manera preventiva, de responder de manera efectiva durante esa primera fase de rescate y de búsqueda de personas y en la reconstrucción. Si piensa que tembló la tierra y por lo tanto yo no tengo una responsabilidad como autoridad, entonces no va a actuar de manera oportuna, ¿no? Y en segundo lugar, y esto está vinculado a lo que estuvo diciendo Luis Antonio sobre el castigar a los damnificados, es que creo que también después de más de 30 años de políticas neoliberales hay una privatización de la responsabilidad de reconstrucción en individuos o en las empresas inmobiliarias, y el Estado se deslinda de sus responsabilidades. Yo Estado no voy a entrar, no voy a invertir recursos públicos, sino que cada quien haga lo que tiene que hacer bajo la lógica del mercado. Sí. Es una cosa tremenda. Luis Antonio, a ver, hubieron elecciones, ¿no? Hubieron elecciones. Va a cambiar el gobierno de la Ciudad de México, va a cambiar de partido político, ya tenemos una jefa de gobierno electa que ha anunciado una serie de medidas relacionadas con la reconstrucción. ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué tan optimistas están? ¿Qué tan, digamos, vinculados se sienten y atendidos por la administración, que todavía no tiene la responsabilidad del gobierno, pero que la tendrá dentro de muy poco? Pues en primera, cabe señalar, hacer una advertencia por el hecho de que cuando la jefa de gobierno electa hizo un recorrido por diferentes predios, algo que encendió las alertas para las y los damnificados fue que no reconoció nuestros procesos organizativos. Ella asistió al multifamiliar Tlalpan, no obstante que nosotros, como Asamblea de Vecinos, le solicitamos precisamente que fuera a nuestra asamblea, conociera nuestro proceso organizativo, sobre todo por un aspecto fundamental, que se sigan cumpliendo los acuerdos que ya tenemos con el actual gobierno de la Ciudad de México. Nosotros, como damnificados, estamos esperando a que la solución se resuelva ya en el momento oportuno, ¿sí? Y que si ahorita están esta administración tiene que seguir adelante en la resolución de la situación en la que estamos inmersos. Pero también con la jefa de gobierno electa solicitamos que se mantengan los acuerdos alcanzados, que para el caso de los predios agrupados en Damnificados Unidos de la Ciudad de México es que se acceda a la reconstrucción y rehabilitación con fondos públicos. ¿Que eso ya se acordó? Eso ya está acordado. Así es. Y cabe decirlo que no fue algo que se dio porque sí, sino que fue a base de movilizaciones que nosotros como damnificados hicimos, a partir del cual arrancamos una ruta. A pesar de que la ley diga lo que dice y no se haya modificado. En este sentido, lo que nosotros hicimos como damnificados fue, en los resquicios de la ley, buscar los mecanismos que se nos asegurara, en primera instancia, una vulnerabilidad socioeconómica a nuestros predios. Ahora, pero ese es un acuerdo político, Luis Antonio. Digo, nada más para decirlo, porque no sé qué opinarás de eso, porque en este contexto de desconfianza, en este contexto de las autoridades se desentienden, en este contexto, además de cambio político entre dos fuerzas políticas muy encontradas entre ellas, pues, ¿qué garantías podremos tener, Mariana, de que los acuerdos mínimos a los que han llegado se les van a respetar? Pues yo creo que ahí es una responsabilidad que tenemos entre todos para asegurar que, visto desde un enfoque de derechos, que los derechos que tienen los damnificados a la reconstrucción y restitución de sus derechos sean cumplidos. Y yo esperaría que se respete en la nueva administración lo que ya se acordó, ¿no? Y ahí yo considero que es una tarea que tenemos, regresando a esto del tejido de la sociedad civil frente al sismo, que nos corresponde a todos asegurar el cumplimiento de esos derechos. El texto, Luis Antonio tiene un capítulo en el informe que demuestra todo el proceso organizativo de Damnificados Unidos.
Y es muy fuerte leer ese texto porque te das cuenta que el único enfoque de derechos que se ha implementado desde el gobierno de la Ciudad de México ha sido gracias a las exigencias a lo largo de 12 meses de las mismas personas afectadas. Sí, que han sido reivindicaciones de derechos que se han logrado colocar sobre la mesa, entonces, como pero no perspectiva de derechos desde el gobierno, lo cual es una cosa tremenda. Luis Antonio, una pregunta. Hemos hablado, y por muy buenas razones, nos hemos centrado en la Ciudad de México sobre todo. Mi pregunta es simplemente, ¿Damnificados Unidos tiene vinculación con damnificados también de otras entidades federativas que se vieron afectadas por los sismos? Yo por eso hablo en plural, porque hubo un sismo un par de semanas antes y después el sismo del 19 de septiembre. ¿Hay vinculación con las organizaciones en Guerrero, en Morelos, etcétera, o no? Se tejieron algunos vínculos. Por ejemplo, en el primer encuentro de damnificados que tuvimos, asistieron damnificados de Oaxaca, y en el multifamiliar Tlalpan, a mediados de febrero, albergamos el 5º Encuentro Nacional de Damnificados, ¿sí? Se han tejido redes, no obstante, como comentaba Mariana, o sea, ha sido muy complicado mantenerlas por las mismas condiciones que como damnificados estamos inmersos. Incluso socioeconómicas y de traslados, y de sí, me imagino que es una cosa muy complicada. No obstante, sí se mantienen ciertas vinculaciones y estamos en contacto principalmente con damnificados de Oaxaca, Chiapas y el Estado de México. Porque ahí las autoridades en todos los casos, al parecer, han reaccionado con el mismo pasmo. Es como si no tuviéramos estado frente a una situación de esta naturaleza. Y eso es tremendo, Mariana. Es tremendo porque entonces, ¿cuáles fueron las lecciones del 85? ¿No? A mí no me deja de asombrar, ¿no? Esa de todas las respuestas, las iniciativas de que esto no se volviera a repetir después del 85, y es como si fuera una ruleta rusa de que pues va a temblar y las autoridades van a responder un poco ad hoc y sin una falta de coordinación. Un señalamiento fundamental de los damnificados que entrevistamos para este informe, señalan una falta de información tanto en todas las etapas, ¿no? Una falta de coordinación brutal, ¿no? Si uno regresa, por ejemplo, a lo de, en el caso del multifamiliar, una reconstrucción en ese momento, llega Protección Civil justo después del temblor, después llegan médicos que se hacen cargo de mucho, llega la Marina y después ya no saben si le corresponde todavía a la Marina, que en algún momento deciden meter a la Policía Federal para encargarse de un campamento, ¿no? Y después dicen, no, que la autoridad del gobierno de la Ciudad de México, o sea, una falta de coordinación, sí, de planeación, brutal. además teniendo nosotros conciencia de que aquí tiembla, es decir, de que este es un fenómeno natural que puede repetirse en cualquier momento, que es una cosa importante. Luis Antonio, una opinión que es más una opinión de sensibilidad política, quiero escuchar tu punto de vista. Se ha dicho mucho que fueron varias las razones que explicaron el contundente resultado electoral de julio pasado, en el cual pues el nuevo gobierno, estoy pensando federal, nacional, pues obtiene una votación muy amplia, y pues se ha dicho que las razones son razones muy concretas las que molestaban a la gente, que pasan por corrupción, que pasan por desatención de... ¿Tú crees que esta pasmo y estas omisiones, esta ausencia del gobierno federal en el caso de la reacción al sismo y en el caso de la garantía de los derechos de los damnificados, algo pudo haber influido en el resultado electoral o no? Pues bueno, desde la voz de las y los damnificados siempre nos hemos manifestado por ser apartidistas. Okay. Si bien hay personas que tienen su militancia política, solicitamos que en el momento en que seamos damnificados bajemos esas banderas y levantemos la bandera de la reconstrucción y rehabilitación de los edificios de nuestros predios. En ese sentido, no sabría decirte desde la perspectiva de los damnificados si estas omisiones sentidas influyeron. Nosotros queremos regresar a nuestros hogares. ¿Sí? Esa es nuestra meta básica, e independientemente de quién asuma el papel de representante y de funcionario, nosotros estamos interactuando con gobiernos y no con partidos. En ese sentido, si en la Ciudad de México y a nivel federal en el próximo mes de diciembre va a llegar
representantes que provienen de otro partido, las exigencias van a ser las mismas a las que tenemos con este. Me parece muy bien, tienen su agenda muy clara y además creo que muy justificada, y creo que además es una agenda de justicia, y creo que eso es fundamental. Mariana, una última pregunta, porque aquí la televisión es cruel en términos de tiempos. Se dice que, tú lo mencionaste de pasada, que el 85 y la reacción ciudadana del 85 tuvieron múltiples efectos en la construcción de la sociedad mexicana de las últimas décadas, y que de alguna manera procesos democratizadores, participativos, organizativos, emergieron precisamente de aquella también, digamos, inacción por parte de aquellas autoridades. ¿Tú qué crees que va a surgir de esto que sucedió desde hace un año a la fecha, de las redes organizativas en las que tú estás vinculada, de las redes en las que se han organizado los damnificados? ¿Tú crees que viene, digamos, de ahí la construcción de una nueva agenda ciudadana, o que se va a diluir en el tiempo esta energía colectiva? Bueno, primero mi respuesta va a ser un poco chilangocéntrica, porque Vale. o sea, la sociedad civil en la Ciudad de México, no en todo el país, que creo que también es un error de la narrativa del 85, ¿no? Pero a mí me gustaría, mi esperanza es que parte de este tejido y este cuestionamiento como redes ciudadanas, volquemos la mirada hacia las políticas del agua, políticas del uso de recursos naturales, por lo menos en la capital y en el Valle de México. A mí me asombra que no se ha vinculado el nuevo proyecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el terremoto. Según entiendo, y yo no soy experta, pero de lo que he leído, o sea, es parte de las áreas que se reemplaza el agua del subsuelo. Lo tapas y eso acelera un hundimiento y te hace más vulnerable. O sea, si no es así, me gustaría que entonces el presidente electo diga algo al respecto, pero en mi lógica y por lo que he leído tiene sentido. y entonces ahí yo pienso que hay que ver cuáles son las políticas, empezando con la política del agua en esta ciudad, que nos hace más vulnerables, y por lo tanto como sociedad civil, ¿qué tenemos que exigir en cuanto a una modificación de políticas? Empezando con la del agua y del subsuelo y de los predios. Pues me parece muy interesante, porque coloca agenda en la que también tendríamos que estar, que no debe ser una agenda, digamos, que tenga una tensión ni que desplace a la agenda legítima, genuina, y ya lo dije, justa, de los damnificados, que piden lo que piden, pero al mismo tiempo, tiene razón Mariana, hay que estar exigiendo que se miren también otro tipo de condiciones y otro tipo de decisiones, porque pues la vulnerabilidad de nuestra ciudad es una vulnerabilidad determinada por factores también naturales, pero lo decías muy bien, a las catástrofes naturales también se les pueden unir calamidades humanas cuando se toman malas decisiones. Sí. Así que muchísimas gracias a los dos. Gracias por haber estado aquí en Observatorio, gracias por habernos acompañado, gracias a usted por haber estado en esta edición de este programa semanal, que nos permite decirle que nos vemos aquí, como todas las semanas, el próximo domingo en Observatorio semanal desde TV UNAM. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias.